Hola, bienvenido a Peace of Mind, alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. En el capítulo de hoy voy a entrevistar a Fernando Sánchez. Él es el fundador y dueño de Independencia Fondos de Inversiones, la administradora más grande en materia inmobiliaria de Chile. Manejan cerca de 3.000 millones de dólares en activos, tanto en Chile, Estados Unidos y Uruguay. En la conversación de hoy vamos a explorar algunos aspectos de su carrera y los aprendizajes que ha tenido a la fecha. Así que acompáñame en esta conversación. Hoy día manejando cerca de 3.000 millones en activos. ¿Cuándo en todo tu proceso supiste que tenías algo entre manos que se podía convertir en una empresa de proyección como la que es hoy día? ¿En qué momento tú dijiste? Si tú me dices, un plan así tan certero nunca hubo, no fue un asunto tan premeditado. Esto lo que hubo fue una visión general de que los bienes raíces de renta especialmente eran apropiados para los fondos de pensiones y los institucionales y por eso mismo también para cualquier ahorrante. Lo que fue ocurriendo fue que con el tiempo fue creciendo esta cartera, ¿no es cierto? Y siempre hubo una inquietud no cumplida de darle liquidez. Y como el año quinto ese no se había hecho posible eso, porque el tamaño era todavía muy poco. ¿Pero hubo algún momento en donde pensaste que esto no iba a resultar? Yo te diría que como resultar en términos de viabilidad. Como negocio. Claro, previo a partir con Rentas Inmobiliarias S.A. Efectivamente hubo que pasar por varios procesos y filtros de permisos, de aprobaciones, de comprensión, y eso efectivamente había habido un par de partidas en falso. Entonces ahí había bastante incertidumbre. De hecho, me acuerdo haber recibido ofertas de trabajo estupendas en esa época y las rechacé porque estaba realmente compenetrado en esto y entusiasmado y ilusionado. Pero te mentiría si te dijera que yo tenía una visión de que esto iba a ser del tamaño que es hoy día, ¿no? Y en tu vida, ¿cuál consideras tú que ha sido tu mayor logro? Haber mantenido, fíjate la línea, yo creo que el mayor logro es la perseverancia, cuando uno se fija una visión y paso a paso, días buenos, días malos, tienes fracasos, tienes éxitos, pero si tú tienes un norte y persistes en eso y buscas los medios adecuados para ir hacia allá, finalmente las cosas se van dando. Ahora, en esto siempre hay factores de suerte, te fijas, porque yo no tenía ningún antecedente inmobiliario, porque si no hubiese sido por esta conexión, por el tema de que era miembro de la Comisión de Riesgo, probablemente nadie se le habría pasado por la cabeza llamarme a mí a ver algo de esto. Yo la única construcción que tenía de experiencia era mi casa, y había jurado nunca más hacer nada al respecto, porque no estuve cerca de perder la amistad con grandes amigos míos, pero la verdad que fue un proceso duro. Y esa era toda mi experiencia. Entonces, yo lo que te quiero decir es que aquí yo lo vi siempre desde una prisma, desde más del mundo financiero, del manejo eficiente de un portfolio, de la convicción de que esto era una clase de activo apropiada por los fondos de pensiones y que desde esa perspectiva tenía que tener una buena acogida y había que hacer las cosas con calma y bien orientada. Y ahí fue bien clave la especialización. Cuando se partió esto, habían distintas visiones de hacerlo diversificado, entonces había muchos fondos de carácter más bien mixto, que tenían bienes de renta, pero también desarrollo. Nosotros tuvimos esas discusiones no sé cuántas veces internamente. Finalmente se dio la oportunidad también de tomar en la administración un fondo que había creado el Banco Edwards y que era de desarrollo de proyectos, especializado en desarrollo, no tenía renta. Y bueno, se dio, hicimos el cambio de administración y por lo tanto ahí Independencia tenía un segundo vehículo, uno para renta y el otro de desarrollo. Entonces, eso fue lo que de alguna manera también permitió la especialización. La especialización y perseverancia, esos son como los dos elementos. Perseverancia y no bajar los brazos cuando hay dificultades. En esto, sobre todo, que son mercados bastante regulados, se presentan circunstancias que uno dice, bueno, aquí se cerraron los cielos, digamos, porque hay problemas de límites, problemas de regulación de la parte tributaria. Siempre hay algún pero y alguna situación. Pero si uno sabe que lo que está haciendo lo está haciendo correctamente, que está haciendo las cosas de buena manera, finalmente las cosas se ajustan. De repente se demoran más de lo que uno quisiera. Oye, Fernando, y hoy día, ¿qué tan dependiente es Independencia de ti? ¿Cuánta libertad has logrado tú
en términos, nosotros llamamos la libertad empresarial. Sí, yo la verdad que nací bastante libre de forma de ser y tú me conoces, nos ha tocado trabajar, así que yo la verdad que muy enclaustrado nunca me voy a sentir. Y el mismo nombre, Independencia, yo creo que lo escogí un poco por eso. Hay ciertamente, porque hay un sello, hay un cierto grado de la misma presencia del fundador, genera cierta dependencia, no tanto del fundador con su gente, sino que al revés. Y claro, uno le encantaría que esto fuera una sociedad propiamente de capital. La sociedad administradora maneja grandes capitales por cuenta de terceros y tiene una labor tanto en lo que respecta a la administración de activos, pero también fiduciaria. Y en el ámbito de la administración de activos yo me siento bastante más libre porque es más delegable, tú tienes estructuras, grupos que trabajan bien y tienes que ir generando en la medida que va creciendo los controles, especialmente sobre todo porque además han ido subiendo los requerimientos de la autoridad. Y es el lado fiduciario, yo diría, donde está la parte más delicada. Por cuanto hay un manejo de la confianza que la verdad que hay un dicho muy antiguo, ¿no es cierto? Las responsabilidades se delegan las funciones, pero no las responsabilidades. Y hacer compartidas las responsabilidades es un desafío diario, y yo creo que se va logrando en la medida que se puedan ir incorporando socios. Yo en su minuto tenía la intención y prácticamente la idea completa de haber incorporado un gran amigo y que era director nuestro, Felipe Larraín, pero la verdad que bueno, el presidente Piñera ya en su primera instancia y en la segunda ha tenido otros planes, por lo cual eso ha quedado en statu quo, digamos, y hay todavía temas que algún día, no sé, Dios dirá si se pueden retomar. Él ha hecho una gran gestión en lo público, por lo tanto. Pero entonces a través de socios, ¿tú crees yo creo que forma... esto en algún minuto probablemente o hay un relevo generacional que sea capaz de darle proyección, o necesariamente va a tener que ir buscando socios por un tema natural, no porque uno quiera ni dejarlo, ni a mí realmente le ha tomado un gusto enorme. Dime una cosa, tú tienes un buen equipo de management. ¿Qué buscas tú cuando estás viendo a alguien que vas a incorporar? ¿Cuáles son las características? Sintonía. ¿Y cómo Yo creo que esa uno sintonía? puede haber gente muy capaz y con muchas condiciones, y eso es el desde. Aquí el desde es de que la persona obviamente maneje ciertas herramientas, ciertas habilidades, cierto conocimiento del tipo de tema que uno le va a encargar, porque podrá haber gente en el área activo, como te digo, otra gente en el área más bien financiera, fiduciaria. Pero la clave que hace es que uno tiene que sentir una coincidencia de valores, de forma de hacer negocios y de entender qué es lo importante. Aquí está permanentemente en riesgo el alineamiento de intereses con los que han confiado las platas. ¿Cuál dirías tú que es tu mayor fracaso? Pucha, no haberme ganado el ensayo. Básicamente, claro, si tú dices frustración, o sea, fracaso como frustración. No, mira, hay frustraciones en todo ámbito de cosas. La vida está hecha de éxito y frustraciones. Hay que saberla superar nomás. O sea, yo gracias a Dios no me quedo muy pegado. Estoy tratando de averiguar a ver alguna situación ingrata, particularmente ingrata. Yo creo que no sé hasta dónde es responsabilidad de uno o no. Un fondo educacional que nos tocó hacer juntos fue realmente una frustración al final, porque no supimos leer los tiempos, digamos, que venían cambios profundos en los conceptos y en las legislaciones, y era un proyecto maravilloso. Yo sigo creyendo que era un proyecto perfectamente factible y realizable junto con la Universidad Católica. Tú lo lideraste un buen tiempo y tuviste con el empeño. Un proyecto muy lindo que al final... Lo más cautivante que yo he hecho, pero por otro lado frustrante, en el sentido de que hubo un cambio de paradigma general de cómo se debían hacer las cosas en el ámbito... Un cambio regulatorio severo que nos condujo a tener que de alguna manera desarmarlo. Lo van a continuar otros y probablemente va a ser muy exitoso, pero bajo otros parámetros, bajo otros esquemas. ¿Y qué lección dirías que uno puede sacar de esto en particular? Mira, yo creo que las lecciones, más que los arrepentimientos de haberlo hecho o no hecho, yo creo que es que cada vez que uno busca nuevos horizontes tiene riesgo,
y que los riesgos son verdad. O sea, el cuento de que uno asume riesgo pero que siempre atina y siempre le va bien, es de fábula nomás, o sea, no es real. Uno tiene efectivamente pequeños, medianos y grandes fracasos. Hay ámbitos en donde uno tiene que evitarlos, por ejemplo el familiar. O sea, los fracasos en materia familiar son fracasos que gracias a Dios no he tenido y deben ser muchísimo más duros. Pero en el ámbito empresarial es parte de la vida, o sea, todos los días uno va a tomar decisiones en incertidumbre, a diferencia de cuando uno está en la universidad generalmente faltan datos. Es lo primero que yo tengo el recuerdo de cuando salí de la universidad, de que te ponían los primeros problemas y decías, pero ¿dónde están los datos? Bueno. Hay más incógnitas que ecuaciones. Está claro, entonces tú dices, bueno, ¿y qué hago? Entonces hay que rebuscar la mochila con las instrumentales que uno le dieron, y en eso agradezco mucho haber estudiado en la Universidad Católica, en la Ingeniería Comercial, en donde te enseñaron a que el tiempo es escaso, por lo tanto siempre las pruebas, los ramos nuestros, tú no alcanzabas a contestar, tenías que elegir las preguntas que había que elegir. Y lo que sí efectivamente le faltó haber entregado la mitad de los datos. Yo creo que esa parte del entrenamiento en la universidad como que no se da, probablemente en vía práctica se le debería poder dar a la gente. Los empresarios ponen mucha energía en el desarrollo del negocio, sobre todo cuando están partiendo. ¿Cómo equilibras eso con la familia? Estás diciendo la importancia de no fracasar en la familia. Eso es más que cotidiano, yo te diría que es casi permanente. Un par de veces al día uno tiene la duda de le contesto o no le contesto el llamado al hijo, a la señora. ¿Y cuál es tu recomendación ahí? Porque tú lo has logrado. Que todo tiene que tener su justa medida. Uno a la primera llamada contesta porque puede ser algo urgente. Después de que se le denuncia el problema, tiene que discernir, porque uno tampoco puede ser mal educado con la persona que está. Pero yo creo que la prioridad siempre está en estar alerta, y si a uno lo llaman es porque necesitan algo de uno. No siempre lo que la otra persona piensa que necesita, uno lo piensa que es tan crítico, pero bueno, eso yo creo que es el equilibrio más difícil y es una pelea continua. Es un arte. Debe ser un arte, yo no sé si lo domino, así que no estoy para dar muchas lecciones. Me ha resultado, yo creo que tenemos una familia armoniosa y funciona. Y en el ámbito laboral es parecido, o sea, yo creo que el requerimiento que tienen las personas que trabajan con uno tiene que darle el espacio y darle la importancia, porque uno de repente puede tener la impresión de que algo que está haciendo alguien es secundario, pero para esa persona es lo primordial. Entonces, conciliar eso también cuesta, y sobre todo si uno nació disperso. Yo soy tremendamente disperso. Para eso uno necesita tener tiempo disponible. Tú ves hoy día muchos empresarios están todo el día haciendo y poco tiempo con disponibilidad para sentarse con la gente que trabaja con uno. ¿Cómo haces tú para generarte ese espacio? Buena pregunta, no me lo había cuestionado. Yo me lo genero por la vía que se lo voy a quitar a otro, o sea, el tiempo es finito. Y yo tengo la mala costumbre de dormir 7 horas al menos, idealmente 8. Entonces ya eso lo hace más finito. ¿Cómo distingue entre lo que es urgente y lo que es importante? Porque muchos empresarios viven en la urgencia permanente y no necesariamente hacen la distinción. ¿Qué para ti, cuáles son los criterios que te hacen decir, no, esto es importante, hay que dedicarle tiempo, o tengo que dedicarle tiempo? Bueno, hay temas que son propios de la supervivencia de una empresa y que eso de repente tienen sus minutos de urgencia, pero generalmente no son tan urgentes, pero no por eso dejan de ser trascendentales, más que importantes. Y eso es un tema que yo siempre le estoy dedicando por lo menos 1 o 2 días a la semana, y para eso tú tienes nuevamente que tener la capacidad organizacional para que haya alguien que esté previendo que no se te generen la urgencia. Hay urgencias sobrevivientes, ¿no es cierto? Un terremoto. Bueno, no es que nosotros tengamos todo pensado, pero efectivamente cuando tuvimos el terremoto del 2010, me acuerdo de yo haber pensado, fue un fin de semana, ¿te acuerdas? Fue un día sábado, yo estaba desde ya incomunicado. Mi primera preocupación era un hijo que no sabía dónde estaba, pero que sí sabía que estaba en la zona donde había sido el epicentro, así que estaba muy preocupado. Mientras tuve ese tema pendiente, no tuve muchos otros pensamientos, pero sí pensaba entre medio de que tenía contratado unos seguros yo, y esperaba que las pólizas estuvieran bien y que los daños iba a ver si es que la única variable que yo hasta esa fecha no había visto cómo funcionaba era esto, así que tenía curiosidad, fíjate, dentro de es casi una situación, si tú quieres, media
casi de autoflagelante, pero dentro del despelote, por decirlo así, del desconcierto que generó ese terremoto, estaba cortado Chile, o sea, la gente no podía hablar, no podía pasar de un lado para otro. Nosotros teníamos ya varias construcciones, teníamos cosas en construcción, lo poco que veía en la televisión se veía, me acuerdo, yo veía que se habían caído algunos pasos sobre nivel y dije, no, imagínate, un centro de distribución que habíamos recién terminado, y dije, qué espanto, va a quedar afectada la distribución del país, porque era una empresa muy grande todavía, digamos, y muy importante en la distribución, y se llega a ver desacoplado esto, imagínate, colapsó esto, qué espanto. Pero bueno, hay que tener confianza también de que no todo uno lo puede controlar, hay un ser superior que se encargará de aquellas cosas que uno no tiene posibilidades de hacer. Oye, y funcionar lo seguro, ¿eh? Eso a mí al otro día, o no al otro día, pero un mes después, tuvimos incluso la ocasión de cobrar un daño total, una pérdida total de un edificio completo, de una empresa multinacional muy conocida. Y se cobró y se pagó, o sea, funcionó. Eso fue Y en el día a día, ¿qué te Y eso son las urgencias, te fijas, impredecibles. No, esa hay que... Y para eso tienes que tener holgura. Mi gran profesor Gerd Wagner me dejó grabado, decía, ¿de qué sirve un teléfono o un baño que está permanentemente ocupado? O sea, uno tiene que tener ciertas capacidades ociosas, porque si no las tienes... Ahora, las capacidades ociosas, y ese es el problema que tenemos muchas veces en Chile, hay que pagarlas. O sea, la capacidad ociosa no es gratis. Y hay que tener actitud de saber de que uno tiene que tener esa capacidad ociosa entre medio. Ahora, no un exceso, para poder estar capacitado, para poder reaccionar frente a momentos en donde hay mayor demanda, no solo de urgencias de desastre, esa es una urgencia mayor. Estamos hablando de urgencias muchas veces que se juntan, 3, 4 negocios que llegan a la vez. Nosotros gastamos mucho tiempo en evaluar y en hacer negocios. De repente pasa mucho tiempo en que de repente escasean, hay periodos, ¿no es cierto?, que hay menos negocios. Y eso, calibrar eso, cuesta mucho. Y en eso valoro mucho, y yo creo que un poco lo que está hoy día en discusión, nuestra experiencia en Estados Unidos, es increíble la libertad y la capacidad que te da para organizarte el hecho de que en Estados Unidos no existe la indemnización por año de servicio. Existen, digamos, cotizaciones que cubren los seguros de desempleo, pero eso tú lo vas pagando periódicamente. No hay una situación de que tengas, o sea, te permite ajustarte con cierta rapidez a los ciclos. Claro. Y eso yo creo que es una de las, no es la receta, pero una de las grandes razones por qué Estados Unidos es próspero y funciona, porque se adapta con mucha facilidad, tanto a los auges como a las crisis. El concepto de proteger más al trabajador que al puesto de trabajo. Exactamente, o sea, las personas tienen además la tranquilidad de que tienen una buena red de protección cuando se queda sin trabajo. Y no tiene tampoco el problema de que si renuncia va a perder la indemnización. Por lo tanto, muchas veces hay renuncia de personas y acá cuesta que una persona llegue a la conclusión que probablemente es la primera que se da cuenta que está haciendo una función que no corresponda, es la persona que debiera renunciar. Y no lo hace porque se pierden la indemnización. Hay algo ahí perverso, digamos, en el esquema que yo creo que se debiera poder mejorar. Y relacionado con eso, hoy día está bien cuestionado el tema del lucro. Y se ve el concepto de ver a los empresarios está como hoy día una palabra que no siempre es positiva por el tema del lucro. ¿Qué opinas tú de toda esa discusión? Creo que lamentablemente los empresarios, un grupo de ellos han hecho esfuerzos bastante altos, sobre todo en los ámbitos financieros y otros, para que la gente identifique como que el mal es el lucro. Y el mal no es el lucro la verdad que no es otra cosa que la medida, es como el termómetro de que si uno hace las cosas bien no lo hace mal. El termómetro que viene e indica que si tú estás ocupando bien los recursos, deberás ser capaz de generar excedentes. El tema es de que han habido etapas y momentos y grupos que muchas veces han logrado excedentes que no tienen legitimidad. Han alterado el termómetro. Han alterado el termómetro o han obtenido excedente a costa de otros que no lo tienen. Entonces, yo creo que ahí se está errando muchas veces de identificar un mal con otro. Y en ese sentido, ¿qué crees tú que los empresarios podrían hacer mejor o distinto
para que les vaya mejor al final del día? ¿Qué deberían hacer distinto en general? Para que les vaya mejor, bueno, siempre hacer las cosas a mínimo costo y tratar de mejorar los rendimientos de las ventas, pero para ser bien calificado o bien recibido, tienen que hacer un doble esfuerzo, porque sin duda que por la naturaleza humana, así como existe por un lado la codicia, por otro lado existe la envidia. Y siempre va a haber un germen de envidia si a alguien le va bien, sea por las buenas razones o malas, si es que acumula, ¿no es cierto?, por su éxito, acumula riqueza. Hay muy pocos casos que se salvan, que pueden ser los deportistas de élite, ¿no es cierto?, son menos cuestionados. Pero efectivamente, si se descubre que ese deportista de élite se drogaba para obtener los rendimientos, ciertamente que va a quedar cuestionado. Es un parecido esto llevado al mundo empresarial. Si se van descubriendo, se van transparentando situaciones en donde quienes obtienen los beneficios lo hacen de forma mañosa, obviamente que eso trae consigo un problema reputacional. Y está bien que lo traiga, ¿no? Mal estaría, ¿no es cierto?, como lo hemos visto recién, de que gente sale en defensa de políticos corruptos, que pueden haber tenido ideas para sus países o para sus muy bien inspiradas, pero que en el camino, ¿no es cierto?, se enredaron en situaciones inconvenientes. Esas cosas tiene y es sano que las sociedades las califiquen mal, pero descalificar el lucro yo creo que conlleva en sí mismo un germen de perdición, porque si no hay lucro, no hay excedente, puede haber una pésima asignación de recursos y por lo tanto quienes están en peores condiciones se van a demorar aún más en poder tener un acceso a bienes. Si partieras de nuevo, ¿qué lección te gustaría haber tenido y que no tuviste? ¿Qué lección? ¿Hay alguna? Debe haberla, pero tendría que pensarlo un poco. Yo creo que yo buscaría más bien por el lado de estimaciones de tiempo. Yo así como tiendo a tener problemas de puntualidad porque siempre estimo mal los tiempos de desplazamiento por los tráficos y cosas, yo tiendo a ser en ese sentido a lo mejor muchas veces iluso respecto a los tiempos y esfuerzos que me va a tomar de llegar de un punto a otro. Entonces el entusiasmo muchas veces me puede haber llevado a partir en determinadas direcciones sin haberme preocupado anticipadamente de todos los obstáculos que, visto en retrospectiva, a lo mejor podrían haber sido predecibles y que no los hice. ¿Y en todo este proceso alguna vez dudaste de ti mismo? No, fíjate, no, yo tengo pocas de esas dudas, eso no sé si habla bien o mal de mí, pero no, yo generalmente, fíjate, no miro mucho para atrás, yo le echo para adelante. Hay un dicho en el campo que se llama que arranco para adelante yo. No soy de los que ni me quedo parado ni arranco para atrás, pero es una cosa que me sale en forma natural, no lo aprendí de nadie, eso no. ¿Qué pregunta crees tú que uno debería estar haciéndose permanentemente como empresario? ¿Hay alguna pregunta poderosa que uno debería estar revisitando cada cierto tiempo? Yo pienso que sí, fíjate, hay una gran pregunta que debería de uno hacerse continuamente, que si lo que uno está haciendo está aportando valor. Si uno siente que lo que está haciendo es lo que antiguamente se llamaba la pega del loco Marín, de este caballero, ¿no es cierto?, que diariamente iba al banco y cambiaba monedas por billetes y después volvía al otro día con los billetes y volvía a cambiarlo por moneda y le asencillaba, ¿no es cierto?, a los comerciantes. Esto era real, esto pasaba en los años 50 y 60 en Chile. Todos los días a las 9 de la mañana estaba, pero muy puntual, en la puerta del Banco de Chile y hacía esto. Y andaba con un maletín negro grande. Pero claro, él lo hacía y cambiaba plata por plata. A la larga era una actividad que aportaba mucho valor. Lo que pasa es que él no lo sabía cobrar. ¿No es cierto? Le daba justamente el vuelto. Después muchas veces, yo me acuerdo, no sé si seguirá, en el centro habían tipos en la esquina, porque se murió este caballero, que era un señor grande, se vestía siempre de terno oscuro, muy elegante, y andaba por el centro, los pasajes, mate, por la humada, qué sé yo. Y había gente que se paraba en la esquina y les cambiaban a los taxistas 1.000 pesos por 900 pesos. ¿Te fijas? Él a lo mejor podría haber hecho eso y se habría hecho enormemente rico. Pero yo lo que me refería no es que no aportara valor esa actividad, sino que cuando uno hace un esfuerzo enorme o hace que otros lo hagan y al final
recurrentemente tú ves de que está obteniendo o déficit o está empatando, bueno, es como para cuestionarse si es que realmente uno está aportando valor. O tiene un problema en el modelo de negocio, porque genera valor pero no lo captura. O no lo captura o está diferido. Entonces también uno tiene que equilibrar, y eso es el famoso cuento del financiamiento de la inversión, si tienen o son interdependentes, o son independientes. Entonces siempre es más fácil pensar que son independientes, pero la realidad te explica, te señala que en mundos con roce no lo son. Por lo tanto, también muchas veces también hay que cuestionarse si uno está equilibradamente haciendo como corresponde lo que tiene que hacer. Pero si hay valor, al final todo eso se resuelve. El problema es cuando no hay valor. Y eso hay obsolescencia tecnológica, hay circunstancias regulatorias, son distintas cosas que te pueden afectar en un minuto o incluso ineficiencias propias de la organización, que hacen de que o cambian la forma de hacer las cosas o estás de alguna manera destruyendo valor. Fernando, y esa es la única, para mí, mayor la medida que hay que estar preguntándose permanentemente. O estar con la convicción, es que tiene una dimensión ética esto también. O sea, no es solamente por un tema de maximizar las utilidades, es un tema de qué razón de ser, claro, qué razón de ser tiene tener a todo un conjunto de seres involucrados en una actividad que finalmente no aporta. Entonces, eso es lo que te genera además la adaptación, el cambio y la convicción de transmitirle al resto de que tienen que buscar ese cambio. Y ahí vienen los riesgos. El riesgo de equivocarte, porque siempre, sobre todo si has sido exitoso, la tendencia natural es mantener el status quo. ¿A qué personaje tú admiras hoy día? ¿A quién ves? ¿Tienes a alguien en mente que te genera admiración a nivel mundial incluso? Yo tuve a Margaret Thatcher, me encontré que era excepcional. ¿Por qué? Porque creo que hizo cosas muy difíciles, muy populares y fue capaz de, con su convicción, de llevarla adelante. Probablemente haber cometido errores, no soy un estudioso de sus actos totales, pero en el conjunto yo creo que hizo un cambio radical de la manera de organizar el mundo, o sea, el país, digamos, y de hacer ver de que por el camino que iban no tenía destino. Y en un minuto donde no estaba tan claro, porque hoy día se ve bastante claro que habían dos modelos alternativos y que en su minuto se veían como dos posibilidades bastante razonables de poder considerar. Pero ella fue capaz de darse una anticipación y imponer, y con mucha convicción de que lo que ella postulaba, de darle más libertad a los individuos, de disminuir el Estado, y de dejar de subsidiar cosas que no había que subsidiar, como fue básicamente lo del carbón, especialmente, fue muy duro. O sea, había que tener bastante convicción y bastante fortaleza, además, para sostenerlo. Fernando, los empresarios cuando ya empiezan a acumular patrimonio, empiezan a mirar el tema inmobiliario. Es como Y es que es natural. ¿Qué le dirías tú a esos empresarios? ¿Cómo deberían que lo sigan haciendo? No, pero ¿cómo deberían mirarlo? No, es que tiene toda la razón. Yo en mis últimas presentaciones di con una cascada, estos GIFs que hay ahora que se mueven, ¿no? Y te lo voy a pasar. Pero en esa cascada lo que muestra justamente es de que hay buenas razones para pensar el por qué, para preservar. El riesgo cuando tú vas juntando patrimonio es de que el ánimo de preservar supere el ánimo de generar nuevo valor. Eso es lo que también es un desafío grande, porque por preservar tú te puedes perfectamente, sin darte cuenta, socavar lo que había. La capacidad de generación. Claro. Entonces, la preservación patrimonial tiene mucho que ver con los bienes raíces, porque son probablemente el activo que mejor se adapta a esa preservación. Y básicamente por el componente de tierra, que es un componente escaso y que uno puede prever, no tiene que ser, digamos, un premio Nobel para darse cuenta de que es un bien escaso que hace que su valor vaya aumentando por la escasez relativa que tiene. Bueno, en ese sentido, en el último año los precios han crecido a una velocidad brutal. ¿Tú los ves como algo sostenible o Mira, puede ser, no, puede haber son algo un poco... micro cambios que pueden perfectamente permanecer o incluso revertirse? Me estaba refiriendo a la tierra, básicamente, que la tierra como
como tal puede tener ciertas evoluciones tipo serrucho, pero siempre se va estacionando en un nivel más alto por esta escasez relativa. Ahora, claro, si tú me dices mañana que salió la noticia que descubrieron el planeta Tierra 2, obviamente que toda esta escasez pasaría a ser relativamente menor y por lo tanto todo lo que estoy diciendo dejaría de ser válido. Pero eso es tierra, pero vamos ahora... Pero yo no sería de los últimos que me iría a tomar posición del planeta Tierra 2, porque hecha la pérdida, inmediatamente tienes que volver a preservar tu posición, y la única manera de preservar es tomar la posición de esta nueva, porque también va a ser algo acotado, se me ocurre, si es que llegase a pasar esta situación. Pero creo que el bien raíz, ciertamente, y sobre todo hoy día que hay una situación monetaria, yo creo, de suyo, compleja de entender. Imagínate, han habido tasas negativas de instrumentos de largo plazo, o sea, hay gente que está dispuesta a ahorrar a tasas negativas por 10 años, en Suiza, en Dinamarca, en Alemania. Eso no se había visto jamás. Yo creo que no hay ni siquiera textos de estudios que lo traten y que le den una buena solución. Si tú te pones a pensar un poco, un activo que está a tasa negativa es un pasivo. Claro. O, visto al revés, miren el caso del Banco Central Suizo, un caso bien particular porque se transa en bolsa, ha tenido unas ganancias en los últimos años extraordinarias, porque sus pasivos pasaron a tener tasa negativa. Por lo tanto, hubo gente muy visionaria que se dio cuenta que eso era un activo. Entonces, si tú logras endeudarte persistentemente a largo plazo con una tasa negativa, eso es un activo. Eso que parece evidente, después que yo te lo digo, hubo gente que lo vio con mucha anticipación y le han hecho una ganancia que no te explico en una acción de un banco central que yo tampoco sabía que se transaba, así que lo que estoy contando es un tema que solamente lo puedo contar. No he disfrutado de nada de esa situación, pero el mundo está difícil de explicar y por lo tanto la cercanía con los bienes reales, especialmente los más escasos, entre ellos los bienes raíces, que no son los únicos, urbanos me estoy refiriendo, es importante. Yo creo que hay temas como también vecinos de esto, como es la infraestructura, como es los bosques, como es la tierra agrícola, que si bien son parientes un poquito más lejanos, son de la misma naturaleza. Oye, Fernando, y para cerrar, pensando que este podcast está dirigido a líderes de organización y dueños de empresa, ¿qué pregunta no te hice hoy día que te debería haber hecho? ¿Qué pregunta me hiciste hoy día? ¿Cuánto vale tu empresa? Yo creo que es una pregunta muy difícil y que generalmente a la gente le cuesta mucho calibrar y contestar. Generalmente uno piensa que vale mucho más de lo que el resto cree. Sobre todo cuando depende del dueño. Además, hay que cambiar todo. Claro, pero menos mal no me lo hiciste, porque no te lo habría contestado. Esperamos que hayas sacado cosas buenas para tu desarrollo como empresario. Y bueno, seguimos conversando en el próximo episodio y como siempre te pido, si sabes de alguien que le puede interesar este podcast, reenvíaselo y si tienes algún comentario o pregunta, escríbenos a alexis.cami@trustpp.com o métete en nuestra página web www.trustpp.com. Nos vemos en la próxima. Bye.